México, 1912, Sierra de Puebla. Las balas silbaban a lo lejos, y el humo de los fusiles se mezclaba con la neblina matutina que cubría el valle. En medio de la confusión de la revolución, los pueblos pequeños vivían entre el miedo y la resignación. En uno de los pueblos, escondido entre cerros y caminos de terracería, vivía Melissa, una joven de 19 años, hija de un antiguo hacendado que había sido fusilado por simpatizar con el régimen porfirista. Desde la muerte de su padre, Melissa vivía en una casona semidestruida de su familia, sobreviviendo con lo poco que quedaba en la despensa y evitando llamar la atención de los soldados, ya fueran revolucionarios o federales, que saqueaban sin preguntar. Una noche de luna nueva, mientras el viento silbaba entre las ramas secas del mezquite, Melissa escuchó el galope de un caballo acercándose por el camino empedrado. Asustada, apagó la lámpara de aceite y se asomó por entre las cortinas. No se veía nada, solo oscuridad. El galope cesó justo enfrente a su puerta. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. Un golpe seco retumbó en la madera, luego otro y otro, como si el visitante no usara las manos, sino los nudillos de hierro. Melissa, paralizada por el miedo, se quedó quieta. El silencio volvió, pesado como una lámina. Esa noche soñó con un charro vestido de negro, montado sobre un caballo del mismo color, cuyos ojos ardían como brasas. El charro no decía palabra, pero su presencia llenaba el aire con una sensación de muerte inminente. Al despertar, Melissa tenía tierra en los pies, tierra seca como la del camino. Los días pasaron. Cada noche el charro regresaba. A veces solo cabalgaba en círculos alrededor de la casa. Otras veces tocaba la puerta. Nunca hablaba. Melissa preguntó en el pueblo, pero nadie quería hablar del tema. Los viejos simplemente hacían la señal de la cruz y decían: no se le mira a los ojos, el que no ve no amanece. Melissa empezó a investigar en pocos libros que quedaban en la casa. Entre ellos encontró un diario viejo de su abuelo, que hablaba de un pacto hecho con el diablo durante la Guerra de Reforma, muchos años antes. Hablaba de un hombre que había vendido su alma a cambio de tierras y poder. Lo describía como un charro negro, que aparecía cuando la sangre manchaba la tierra. Esa noche Melissa decidió enfrentarlo. Encendió todas las velas de la casa y se vistió con el huipil blanco que su madre le había bordado antes de morir. Colocó una cruz de ocote en la puerta y esperó, agarrando un rosario entre los dedos. El galope llegó puntual, como cada noche. Esta vez no se detuvo. El caballo negro irrumpió por la verja rota y se plantó frente a la casa. El charro desmontó con elegancia infernal, y su figura era más alta de lo que cualquier humano debía ser. Llevaba un sombrero ancho que cubría su rostro, y un zarape oscuro que se movía como humo. Melissa, dijo con voz hueca, como si viniera dentro de un ataúd. ¿Qué quieres de mí? Tu sangre, tu alma, el pago pendiente de tu linaje. Melissa temblaba, pero no se movió. No tengo nada que ver con eso, pero lleva su nombre. La deuda no muere con los muertos. En ese momento, el rosario en sus manos se rompió. Las cuentas cayeron al suelo, sonando como gotas de lluvia en una tumba vacía. Entonces lléveme,
dijo Melissa cerrando los ojos. Pero el charro no se la llevó. En su lugar ofreció un trato. Tu vida a cambio de otras tres. 3 traidores. 3 almas negras. Dámelas y te dejaré en paz. Melissa no sabía si era un sueño o una locura, pero al día siguiente descubrió que 3 hombres del pueblo, antiguos capataces de la hacienda de su padre, ahora rebeldes con sed de venganza, habían llegado a buscarla. Decían que ella tenía escondido oro, tierras o secretos. Ella los invitó a casa con té envenenado. Los enterró detrás del pozo seco, donde las raíces de un pirul viejo crecían enredadas. Esa noche el charro regresó. No dijo nada, solo asintió y se marchó. Pasaron semanas sin que Melissa volviera a soñar con él. La guerra siguió, como un telón de fondo sucio y constante, pero el pueblo empezó a hablar. Decían que Melissa era bruja, que hablaba sola, que hacía tratos con el de a caballo. Una noche, cuando todo parecía haber terminado, el charro volvió. No eran ellos, dijo el charro. ¿Qué? El pacto era por sangre de traidores. Ellos eran solo hombres malos. No bastan. Me mentiste. El diablo no miente, solo exige. Y entonces el sombrero cayó de su rostro. Don Julián, su abuelo, el hacendado que todos creían muerto décadas atrás. Melissa gritó, corrió al pozo, se lanzó adentro, esperando acabar con todo. Cayó y cayó y cayó, y su cuerpo jamás se encontró. En tiempos de fuego, traición y fusiles, Felipe, Juan y Eustaquio no luchaban por ideales. No eran hombres del pueblo ni soldados de ninguna bandera. Eran bandidos, de esos que entre la pólvora de la revolución aprovecharon el caos para llenarse los bolsillos. Robaban oro, ganado, armas, mujeres. No respetaban a santos ni a diablos, y como buenos buitres, siempre dejaban la tierra más seca de lo que la encontraron. Una noche, luego de asaltar una diligencia custodiada por federales, dejando 5 cadáveres y 2 mulas muertas, escaparon hacia lo profundo del monte, buscando esconderse de la justicia, de los soldados. Después de horas a caballo entre árboles cerrados y caminos invisibles, encontraron una choza vieja, de adobe ennegrecido, agrietada, casi tragada por la maleza. No parece que haya nadie, dijo Juan. Ni perro queda aquí, respondió Felipe. Mejor dormiremos y al amanecer seguimos pa'l norte. Eustaquio, siempre nervioso, se detuvo en la entrada. ¿No huelen eso? El olor era fuerte, ácido, de carne muerta y podrida, mezclado con un humo viejo y tierra mojada. No seas niña, Eustaquio, solo huele a abandono, bufó Juan. Entraron. La puerta no tenía cerradura. El interior estaba a oscuras. El suelo era de tierra. Había una mesa rota, un par de camas hechas con costales y un círculo de cenizas negras en medio del suelo, todo cubierto de polvo. Nadie había vivido allí en años. Yo duermo donde no me maten, dijo Felipe. El que quiera miedo, que se vaya. Los 3 se acostaron. La noche era silenciosa. Ni grillos,
ni viento, solo el crujir de los árboles a lo lejos. Pasó poco tiempo, quizá una hora. De pronto, algo se encendió dentro de la choza. Una llama tenue de un incienso extraño ardía sobre una piedra negra. Un olor denso, picante, adormecedor, llenó el aire. Los tres hombres comenzaron a toser, a marearse. No lograron levantarse. Los ojos se les cerraron. Sus cuerpos cayeron pesados al suelo como si la vida se les escapara. Uno a uno perdieron la conciencia. Después de un rato, Felipe fue el primero en abrir los ojos. Estaba amarrado, brazos y piernas, a unos troncos clavados en el suelo. A su lado, Juan también atado. Más allá, Eustaquio. La choza estaba diferente. En el centro ardía una gran fogata, y justo detrás, en el rincón que antes era solo una sombra, ahora había una estatua negra gigante, una figura demoníaca, cornuda, con lengua alargada y ojos en blanco. A sus pies calaveras humanas, y frente a la fogata, una figura encapuchada, con túnica roja, rezando en un idioma incomprensible, gutural, llena de chasquidos. Eustaquio comenzó a llorar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Felipe forcejeó. Nada. Las sogas estaban reforzadas con alambre de púas. La figura encapuchada se acercó lentamente. Se detuvo frente a ellos. Levantó un cuerno viejo lleno de líquido oscuro. La sangre llama. El monte exige, dijo en español rasposo. Déjanos, desgraciado. Somos hombres armados, gritó Juan. El encapuchado lo miró y con un cuchillo largo le degolló la garganta de un tajo. La sangre cayó en un cuenco de piedra. Eustaquio gritó. Felipe escupió al piso. ¡Maldito brujo! ¡Pelea como un hombre! Pero el encapuchado no respondió. Solo caminó hacia él, pronunció más palabras incomprensibles y le cortó el cuello, despacio. Eustaquio, lleno de terror, logró zafarse. No sabe cómo, el alambre se rompió, quizás por el calor, quizás por un milagro. Corrió y corrió como nunca, a través del monte, tropezando, sangrando, gritando. No se detuvo hasta que encontró el campamento donde dormían sus compañeros bandidos. ¡Nos mataron! Una cosa, un brujo, nos amarró, los degolló, una estatua del diablo. Los demás pensaron que deliraba, pero Eustaquio los convenció. 12 hombres los siguieron de regreso. Al amanecer llegaron a la choza. La choza seguía allí, pero diferente. No había fuego, no había sangre, no había estatua, no había rastro de Felipe ni de Juan. Solo el polvo, en silencio, y en el suelo tallado en ceniza. El monte cobra, el monte calla, el monte recuerda. Uno de los bandidos, el más viejo, se persinó. Nos metimos en tierra de muertos, compadres. Aquí no manda el hombre. Eustaquio cayó de rodillas. No dijo más. Nadie volvió a mencionar la choza y nadie volvió a verla jamás. Veracruz,
1913. La revolución ardía por todo México. Mientras en el norte rugían los trenes, en el sur los cañaverales se teñían de rojo. Y entre cerros, cafetales y ríos turbios existía un pueblo pequeño, olvidado por el gobierno y por Dios. Era una comunidad campesina, pobre pero viva. La gente cosechaba, criaba gallinas y al caer la tarde rezaban al santo del día y se encerraban temprano, hasta que comenzaron a desaparecer los niños. Primero fue Dieguito, de 5 años, que salió por agua y nunca regresó. Luego los mellizos de la familia Méndez. Después, una niña de trenzas negras que jugaba con mariposas en la milpa. No había rastros, ni huellas, ni gritos, solo la niebla y el silencio de los árboles. Se reportaron las desapariciones a la alcaldía más cercana, pero el país estaba en guerra. Nadie acudió, ni los soldados, ni curas, ni federales. Solo llegaron rumores. Dicen que en ese monte hay algo viejo, algo que despierta cuando huele el miedo. María y José eran campesinos humildes. Tenían 2 hijos, Daniel de 8 y Rosita de 6. Vivían en una casita de adobe con techumbre de palma. Cada noche, después de rezar, les contaban historias del Popol Vuh. Les cantaban, les cuidaban el sueño. Pero una madrugada, justo antes del amanecer, los 2 niños desaparecieron. Sin gritos, sin abrir la puerta, sin huellas, como si se hubieran evaporado con la neblina. María gritó hasta quedar sin voz. José cavó por todo el patio, convencido de que alguien los había enterrado vivos, pero no había rastro, y entonces decidieron entrar al monte, ese que nadie pisaba desde hace años. «Si no vienen los soldados, iremos nosotros», dijo José con el machete en el hombro. «Aunque no regresemos», susurró María. Y así fue. Entraron por la vereda que llevaba al arroyo. Los pájaros no cantaban. El viento no soplaba. El aire olía a humedad vieja y a hojas muertas. José dejó semillas de maíz como ofrenda. María llevaba un escapulario y una muñeca de trapo de Rosita colgada en el cuello. Al avanzar comenzaron a ver cosas. Primero, pequeñas sombras que corrían entre los árboles. Luego, susurros agudos en lenguas que no entendían. Risas. Y en la cima de una loma, una figura encorvada, del tamaño de un niño, con las orejas largas y piel como corteza. Tenía la cara cubierta con barro y los dientes afilados como espinas. «¿Duende?», preguntó María exaltada. José no contestó. Estaba pálido. Algo dentro de él sabía que aquello no era humano. Los siguieron, jugaron con ellos, se escondían, reían, los guiaban con luces pequeñas como luciérnagas, y los 2 campesinos, sin entender por qué, los siguieron. Al caer la noche, perdidos ya sin camino de regreso, María y José encontraron un claro con un círculo de piedras. Ahí encendieron una fogata y se durmieron abrazados. Pero los sueños llegaron. José soñó que estaba en su casa, pero sus hijos lo miraban desde el techo, con los ojos vacíos, como si no lo reconocieran. María soñó que paría a un niño, pero al nacer,
El bebé tenía cuernos diminutos y piel verde, y al llorar hablaba en otro idioma. Ambos despertaron al mismo tiempo jadeando. Frente a ellos, el monte estaba lleno de pequeñas criaturas, de ojos rojos, cuerpos huesudos, algunos con coronas de ramas secas. Ninguno hablaba, solo observaban. Y detrás de todos, en la penumbra, había algo más grande, inmóvil, como un árbol que respiraba. José agarró su machete, pero la mano se le durmió. María rezó, pero su voz no salía. Entonces oyeron una voz aguda pero clara. Los suyos ya no son suyos. Y todos los niños perdidos aparecieron en círculo, pero no eran ya niños. Sus ojos estaban vacíos. Sonreían, pero no con alegría. Sus pies no tocaban el suelo. José gritó. María lloró. Intentaron abrazarlos, pero las criaturas se deshicieron en polvo. Al día siguiente, María y José salieron del monte sin saber cómo, cansados, heridos, con la mirada rota. Al llegar al pueblo, estaba vacío, las casas abiertas, las puertas golpeando con el viento. No quedaba nadie, solo pájaros muertos y tierra reseca. No sabían si era real. Dicen que vagaron por años buscando a sus hijos en cada aldea. Los leñadores que pasan cerca del monte afirman haber visto una mujer con un rebozo rojo y un hombre con machete, caminando entre los árboles. Los llaman, pero no responden.